bendiga, mis amados hermanos, y a todo aquel radio oyente que a esta hora se deleita con la programación de Radio Aleluya. Que las más ricas bendiciones del Señor sean sobre todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios en esta mañana que nos permite venir a predicar su poderosa palabra, para que nosotros oigamos la palabra del Señor y la pongamos por obra, como declara la Escritura, que no seamos solamente oidores olvidadizos. Entremos de lleno al mensaje y quiero hacerle una pregunta para comenzar. Si Jesús viniera hoy, ¿se lo llevaría a usted? Si Cristo hoy levantara a la iglesia, ¿te llevaría? Se lo pregunto, mi amado, porque mucha gente cree que sí, pero la realidad es muy triste. No se lo llevaría. ¿Por qué? Mis amados, porque constantemente vemos personas que van a una iglesia tal vez todos los domingos, pero por la tarde, al preparar su comida, su carne asada, tienen una cerveza en la mano. O hay aquellos que se van al restaurante y piden su copa de vino con alcohol mientras disfrutan los alimentos, y dicen conocer a Dios, pero un día traeremos una enseñanza acerca de la cerveza y del vino, porque hay muchos locos por ahí diciendo que los cristianos podemos tomar cuando la Biblia dice todo lo contrario. Incluso yo he escuchado ministros que buscan la manera de usar la Biblia para comprobar según ellos que podemos tomar, cuando el que lo hace dice la palabra que irá a la condenación. Vemos con tristeza como muchos que dicen alabar al Señor también usan sus labios para maldecir, diciendo muchas malas palabras e insultos y palabras que no son buenas, y que dice la palabra que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Vemos supuestos creyentes mirando programas de chistes sucios y de doble sentido, de albures y de todo tipo de mundanalidad, pero ellos dicen que cuando Cristo venga se los va a llevar. Tengo una vecina que ella llega escuchando la estación cristiana, y yo me gozo cuando miro que llega en su troca oyendo la estación cristiana, pero nunca suelta el cigarro, amados hermanos. Todo el tiempo la mirarás con el cigarro en la mano, y es triste porque toda esa gente ha sido engañada o por el diablo, por el mundo o por su propio corazón, creyendo que cuando suene la trompeta se van a ir, pero aquí se van a quedar. Son personas que no sé si no escudriñan las escrituras, o su entendimiento ha sido entenebrecido por el maligno o por su carne. Tal vez no lo creas, pero hace poco tiempo me pidieron oración unas personas, y cuando me acerqué a orar por ellas, amados, ese automóvil apestaba a marihuana. Y no es un asunto, amados hermanos, donde nosotros no creamos en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en un Dios que cambia las vidas porque cambió la mía. Yo creo en un Dios que tiene compasión de los seres humanos porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que la gente anda jugando con Dios y lleva una vida doble y andando en pecados ocultos y algunos hasta pecados públicos, amados. Ellos se engañan a sí mismos diciendo que Cristo se los va a llevar, pero dice la palabra que son tibios y serán vomitados de la boca de Dios, y en aquel día, cuando suene la trompeta, mirarán con tristeza que han sido dejados atrás. Y eso no es bueno para nadie. Asimismo, sabemos que hay muchos pecados ocultos en el que se hace llamar pueblo del Señor. Y lo peor no es solamente que se engañan a sí mismos y que dan pésimo testimonio, sino que no son salvos. Esto se agrava porque en cierta parte de las Escrituras, Isaías declara, mis amados, que las apariencias de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Vivimos en una generación tan ignorante, o no sé de qué manera llamarle, que antes los que pecaban se escondían para pecar. Pero hoy los mismos creyentes, amados, usando las redes sociales y todas esas aplicaciones del diablo que les gusta perder el tiempo en ellas, hermano, en esas cosas publican lo que andan haciendo sin darse cuenta que muchas de esas cosas son pecado, amados hermanos. Y dice el profeta: ellos como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Y luego dice el profeta
Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. No me diga que el profeta está hablando de gente salva, mis amados, porque la gente vive atrapada por las redes sociales, y el problema de las redes sociales, que por cierto se llaman redes, y las redes sirven para atrapar, que mucha gente ni cuenta se da de esos detalles. Amados hermanos, ellos viven haciendo lo que hace el mundo. Ahora resulta que hay TikTok cristiano, que hay Facebook cristiano y que hay un montón de cosas, hermanos, que seamos realistas. Si la gente se llenara del Espíritu Santo, se daría cuenta de cuán terrible es el error y el engaño, y cómo Satanás en su astucia ha atrapado muchos corazones. Cristo les advirtió que Satanás era astuto, amados hermanos, y que si él logró engañar a cierto porcentaje de los ángeles cuando Satanás cayó, si Satanás engañó a los ángeles que miraban a Dios todos los días, amados, puede engañar a los seres humanos también, y los ha engañado. Y cuando vienen los hombres y las mujeres de Dios a decirle lo que el Eterno dice en su palabra, la gente no le gusta, porque como están engañados, ellos en su carne se alteran cuando escuchan predicadores como su siervo, amados hermanos, que porque no quieren oír la reprensión del Dios del cielo, y ellos dicen, no, son religiosos, son exagerados, son extremistas. No, Señor, somos bíblicos y estamos llenos del Espíritu de Dios para decirle a la gente las cosas como son. Hace poco, con tristeza, amados hermanos, miré un músico de aquí de Pasadena, que por respeto me guardo el nombre. Pero este hermanito que canta y toca instrumentos y ministra a tanta gente, amados hermanos, en sus redes sociales, tiene allí buscando canales y como amigas a muchas mujeres semidesnudas, amado pueblo del Señor, corazones que están en una vida doble, atrapados, encadenados por el pecado. La Biblia dice que todo aquel que se hace esclavizar por el pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia dice que el que peca no es de Dios, es del diablo, amados hermanos. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia dice que no deseemos la mujer ajena. Y la Biblia dice que si deseas una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella, amados hermanos. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El mensaje no debería de haber cambiado. Sin embargo, hoy se predica un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Es el evangelio de cada corazón. Según ande el predicador o según ande la predicadora, es el mensaje que da. No, Señor, se debe predicar la bendita palabra de Dios tal y como está. Ahora, si este cantante se arrepiente, Dios lo perdona, porque Él es misericordioso, amados. Pero como dice Isaías, publican su pecado. Ellos no se dan cuenta que cuando siguen canales del mundo, cuando tienen como amistad a un montón de basura del mundo y de toda esa pornografía, ellos no entienden que los otros que están de amigos en sus canales se dan cuenta que ellos siguen toda esa basura, porque el diablo los tiene perturbados en la mente. La Biblia dice, el pecado entorpece a las naciones, el pecado hace torpe a una persona, y cuando menos se da cuenta ya está todo enredado y no se da cuenta que todo el mundo mira lo que hace. Pero se paran y ministran y cantan y hablan de Dios como que si Dios viviera en sus corazones, cuando hace rato el Espíritu del Señor se apartó de ellos como se apartó de Sansón, y están a punto de caer en la más grande ruina. Y Dios en su misericordia todavía le da valor a unos cuantos para decir las cosas como son, pero no quieren oír, amados. Y mucha gente dice, oh, ya va a empezar el pastor. No, ya empecé hace rato, amados hermanos, porque si te pusieras en ayuno, mínimo 3 días en ayuno y en oración, te aseguro que para cuando salgas de ese ayuno y escuches estas predicaciones, dirás, amén, aleluya, pastor, porque el Espíritu Santo acepta los mensajes que vienen de Él. Hoy la gente se enoja porque como andan en la pura carne, amados hermanos, se molestan con los mensajes y dicen, ¿dónde está el amor de Dios y la compasión? Oye, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque la gente solo mira la parte que le gusta de los versículos. Y Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 33 que cumpla su deber como atalaya. Pero en ese mismo capítulo 33, del verso 10 al 20, mire lo que le dice el Señor al profeta. Escuche, palabra de Dios, no de los hombres, palabra de Dios. Le dice el Padre, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, escucha, no al mundo, a la casa de Israel, al pueblo.
Vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Escuche palabra de Dios, hermano. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo. Escuche lo que dice el pueblo cuando se le habla la palabra. Por favor, escuche lo que dicen, porque yo los he oído a muchos decir lo mismo. No es recto el camino del Señor. Mire qué pueblo tan atrevido. Como Dios los confronta en su pecado, ellos dicen: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto, le dice el Dios Todopoderoso. Porque una gente dice: oh, Dios es malo. No, los malos son ustedes que no quieren entender. Los malos son aquellos que se burlan del evangelio. Los malos son los que andan en pecado y quieren aparentar santidad. Los malos son los que no respetan la casa de Dios, los que no respetan la santidad, los que no respetan la Biblia, los que no respetan el nombre de Cristo, los que andan haciendo lo que les da la gana sin darse cuenta que afectan todo el evangelio, todas las iglesias y todo el testimonio de los pastores. Son los que andan haciendo todo ese mal, los que son los malos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es compasivo. Él extiende su mano una y otra vez, Él habla una y otra vez en su compasión. Él envía el Espíritu Santo para llenarnos. Él nos dejó su palabra para guiarnos. Los malos somos nosotros cuando no hacemos lo que Dios dice. Amados hermanos, entendamos las cosas como son. Y les dice el Señor: el camino de ellos es el que no es recto. Versículo 18: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello, dice la palabra. Y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Yo miro, amados hermanos, en esta generación que cada quien ha hecho su propio evangelio. Tanto líderes, ministros, como las personas del pueblo, cada uno anda en su locura haciendo su propio evangelio. Yo he oído y he visto un montón de gente perversa torciendo las escrituras para acomodarlas a la vida desordenada que lleva. No, Señor, el Dios único es uno, y la Biblia es una, y el Espíritu es uno, y el camino es uno, y hay un solo cielo y hay un infierno para todos aquellos que no quieran entender. Aquí no vengan a meter cada uno sus propias ideas. Tal vez en el mundo cada cabeza sea un propio mundo, pero Dios es solo uno, y la Biblia es solo una, y el Salvador se llama Jesucristo, y el que no llegue al Padre a través de Cristo no podrá ser salvo. Dice la poderosa palabra del único Dios verdadero que está sentado en gloria ahora mismo diciendo: habla, mi hijo, habla, porque este pueblo se está perdiendo y no quiere entender. Alabado y glorificado sea el Dios del cielo. Hay mucho pueblo que ahora mismo está apartado, está caído y es tibio. Y se lo voy a decir, amados hermanos, ellos quieren oír que viene bendición. Ellos quieren oír que viene paz, que viene gozo. No, Señor. ¿Cómo se le va a decir que viene bendición, que viene sanidad, que viene victoria cuando el pueblo anda en pecado? No se puede.
Y muchos pastorcitos y líderes dicen, oh, te viene bendición. Le voy a decir algo, usted en su pecado y los líderes que lo apoyan, toditos van para la condenación, dice la poderosa palabra, porque ellos profetizan de su propio corazón, de sus deseos, de lo que quieren oír, de la comezoncita que el pueblo trae en estos días, porque no quieren oír la palabra. Se les hace muy duro, se les hace muy exagerado que Dios pide santidad, se le hace una exageración al pueblo que Dios dice, oye, no decías la mujer ajena ni aún la mires. Se les hace una exageración que el Dios Todopoderoso demanda santidad y que demanda respeto a su palabra, respeto a su casa, respeto a su grande nombre. Amados hermanos, ¿por qué? Porque hay tanta gente engañando por ahí, llena del mismo Satanás con doctrinas de demonios, que ahora el pueblo ha abrazado esas corrientes, pues dice la palabra, no queriendo sufrir la sana doctrina, se les amontonaron los maestros que les dirían lo que quieren oír, pero todos ellos se van a condenar junto con aquellos que los están siguiendo. Le dice el Señor al profeta que el pueblo oirá, pero no pondrán por obra sus palabras. Ya Dios sabía, amados hermanos, así como muchos que me están oyendo ahora mismo, terminando de oírme, seguirán haciendo todo aquello que los está arrastrando a la condenación, porque ya sus almas y sus corazones están totalmente rebelados contra Dios y contra su palabra, amados hermanos. Pero dice el Señor que prediquemos, porque en aquel día del juicio sabrán que hubo profeta entre vosotros, dice el Señor, y en estos tiempos sabrán que hubo un predicador que les dijo, así dice el Dios Todopoderoso, para que no tengan excusa cuando vean el lago de fuego donde van a ser arrojados y digan, Señor, no me mandes ahí, porque yo nunca oí. Y Dios te comprobará que sí oíste, pero que no quisiste poner por obra la bendita palabra del Señor. Esta generación me recuerda a los tiempos cuando Jeremías tuvo que confrontar al falso profeta Ananías, porque el profeta falso viene y les dice, así dice el Señor, el yugo de Babilonia será quitado. Amados hermanos, ahí mire, reuniones donde está lleno de adúlteros, fornicarios, mentirosos, estafadores, ladrones, idólatras, gente malvada, y el que se para ahí le dice, dice Dios que viene un año de bendición, que viene un año de prosperidad. La Biblia dice que los días irán de mal en peor, que son días malos, que son días terribles, que son días de juicio, amados pueblo del Señor, que viene catástrofe, que viene ruina, que el mundo se dirige hacia toda su destrucción total. ¿Qué bendición va a venir? Cuando Noé predicaba, decía, suban al arca porque viene el diluvio y anegará a todo el mundo. Amados hermanos, qué bendición iba a hablar. La bendición era subirse al arca, como así la bendición ahora mismo es aceptar a Cristo y permanecer en él hasta que el Señor suene la trompeta y levante al pueblo glorioso que confía en el Señor, porque dice la palabra que Cristo viene por todo aquel que le está esperando. Y los que le están esperando al Señor viven en santidad, porque sin santidad nadie verá al Dios Todopoderoso, declara la Escritura una y otra vez. Hoy mucha gente ni siquiera se congrega, amados hermanos. No están firmes en un ministerio sirviendo al Señor. Tienen los talentos escondidos porque su carne ha podido más que ellos, pero dicen que van con Cristo. No, no es así. Porque cuando Cristo entra en el corazón de un ser humano, la Biblia dice, ya tu vida no es tuya, el Espíritu Santo te ha de guiar a toda verdad y a toda justicia. Ya tú le perteneces al Señor, ya tu vida es guiada por Él en todas las cosas. ¿Cómo es posible que haya gente que ni siquiera se está congregando, pero dice que Cristo se los va a llevar? Que vemos un pueblo tibio, rebelde y obstinado de corazón. Tienen muchas excusas, amados hermanos, para servir a Cristo. Es un pueblo, amados hermanos, que le pone excusas al Señor, pero cuando se trata del mundo, del trabajo, del dinero, de las fiestas del mundo, de las cosas terrenales, ahí no tienen excusas. Pero cuando se trata de servir a Dios, tienen un montón de excusas, mis amados. Ahora yo le voy a decir algo. Dios ama a la familia. Dios estableció la familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero va a haber ocasiones, amados, cuando tengamos que escoger entre nuestra familia y el Señor. Porque dijo el Señor que todo el que no dejara padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas por mí no es digno de mí, dijo el Señor. Y hay momentos donde pasamos pruebas, amados, donde la gente que nos rodea o los que viven con nosotros no quieren servir al Señor y nos quieren impedir
pedir servir al Señor, pero yo le voy a decir algo, amado pueblo. Usted tiene que mantenerse firme en los caminos santos del Señor y orar para que su familia se convierta. Pero si su familia, su cónyuge no quiere servir a Dios, sírvale usted. Porque de otra manera los dos terminarán en la condenación del infierno. La Biblia sigue diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Y antes de que se me acabe el tiempo, quiero leerle Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Porque mi predicación no ha terminado, pero sí mi tiempo. Y dice Primera de Pedro 4:18: para todos aquellos que andan jugando, para todos los que aparentan, para todos los que se han convencido a sí mismos que son de Dios cuando ellos en su vida llevan una vida incorrecta. Escuche lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice: y si el justo con dificultad se salva. Todos aquellos que están firmes en el Señor, los que se congregan, los que trabajan, los que oran, los que ayunan, los que se apartan del mundo, los que leen la Escritura, los que se guardan para el Señor, dice, con dificultad se salvan. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerán los que hacen lo que les da la gana? Los que miran pornografía, los adúlteros con cara de santo, los mentirosos y las mentirosas en las iglesias, los malvados que golpean a su pareja, hombre o mujer, los aberrantes que mancillan el hecho matrimonial, los que aman el dinero con locura, los amigos del mundo, los ladrones, los estafadores, los burladores que se ríen del Señor, que andan haciendo chistes de los santos, los que atacan a los predicadores, los afeminados, los homosexuales, los inmorales. ¿A dónde aparecerán tantos hipócritas? Porque vivimos en la generación más hipócrita de toda la historia. ¿Y dónde está el amor de Dios? Está en la cruz de Cristo. Mira al Señor, dice la palabra, y serás salvo. Invoca el nombre del Señor y serás salvo y transformado por el Rey de Gloria. Si Cristo no ha venido, nos escuchamos el próximo miércoles. Bendiciones, pueblo.